Apenas han pasado unas semanas desde que se supo que Marruecos sería una de las sedes del Mundial de 2030 y ya han anunciado que afrontarán una gran inversión no solo en estadios e instalaciones deportivas, sino en infraestructuras urbanas y en tren para conectar mejor sus ciudades subsedes, algo que implicará inversiones en alta velocidad o cercanías y en donde Talgo o CAF se quieren postular con fuerza. El reino alauita quiere acelerar sus conexiones ferroviarias de cara a la cita mundialista y, entre otras actuaciones, pretende renovar sus trenes de cercanías o ampliar su flota de alta velocidad, que sería donde Talgo puede entrar con más fuerza. Más ahora con su modelo Abril, a escasos meses de dar al fin servicio y aprovechar un marco que puede serle favorable, pues las empresas francesas, favoritas ante un contrato así, ahora están en cierta desventaja por las malas relaciones actuales entre el gobierno francés y el marroquí, si bien serán muchas las firmas de trenes que opten al jugoso contrato que se presume saldrá en poco tiempo. El país africano tiene la ambición de potenciar su red ferroviaria y el Mundial de Fútbol de 2030 parece perfecto para dar el salto, que podría incluir la construcción de más líneas de tren rápido y a donde podrían presentarse más empresas españolas. Talgo quiere estar entre las favoritas para los nuevos trenes, donde ya se habla de un primer lote valorado en 839 millones de euros que deberá salir próximamente y que está destinado a la compra de trenes para servicios de cercanías y regionales, donde Talgo podría optar sobre todo con fuerza a la segunda categoría, aunque en los trenes de cercanías la otra empresa española, CAF, tiene más experiencia y prestigio y podría entrar en dicha pugna con ventaja. Además, Marruecos tiene presupuestado 1.167 millones de euros para la adquisición de nuevo material móvil hasta el 2026, que podría ser ampliado por la cita mundialista. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo apunta a que las empresas españolas pueden optar a contratos ferroviarios y de construcción para la cita mundialista y pueden tener más opciones que en otras ocasiones, donde Francia, por sus relaciones históricas con Marruecos, siempre llevaba ventaja, pero ahora la cosa es algo distinta. El enfriamiento de relaciones con el gobierno de Macron y la nueva era con España, no exenta de polémica, hacen que Talgo, entre otras, tengan muchas más opciones. Además, el hecho de compartir el Mundial con España, además de Portugal, puede ayudar a esa preferencia, a pesar de que la competencia se presenta feroz, donde otros países como China o Alemania también se postularán con fuerza. El contrato de cercanías, con esos ya mencionados 839 millones de euros, busca incorporar hasta 120 nuevos trenes a esa red y tanto Talgo con su nuevo modelo para ese tipo de servicios de proximidad como CAF están entre las candidatas, además de Alstom y otras 7 firmas de todo el mundo, entre las cuales estarían compañías chinas y japonesas, por lo que será un concurso de máxima dificultad con la particularidad de que el ganador deberá poner en marcha una fábrica en Marruecos para llevar a cabo la construcción de estas nuevas unidades con mano de obra local, unos trenes que además deberían ser capaces de alcanzar velocidades próximas a los 200 km/h. Aunque el caramelo más jugoso estará en la expansión de la alta velocidad. Ahora Marruecos tiene operativa una única línea rápida entre Tánger y Casablanca que costó en su día 2.800 millones de euros y construida por empresas francesas y que va a cerrar el 2023 con unos 5 millones de pasajeros. El plan del ejecutivo marroquí contempla construir otros 1.300 kilómetros de alta velocidad que permitirían expandir la línea actual hasta Marrakech y Agadir y construir una nueva transversal este-oeste entre Oujda y Rabat. Plan que se suma a la idea de expandir la red del ferrocarril convencional en 3.800 kilómetros adicionales para así duplicar el número de ciudades a conectar y pasar de dar servicio al 51% de la población actual hasta el 86%. Un proyecto que podría requerir de unos 35.000 millones de euros de aquí al 2040.
Todo apunta a que en esos jugosos contratos que están por decidirse, el gran rival de España y sus empresas no está en el viejo continente, sino en China, país que se ha convertido en líder mundial en todos los frentes ferroviarios y que se encuentra en un momento de máxima expansión en el norte del continente africano y en donde sus especiales características a la hora de competir puede hacer que se lleven el gato al agua. Además, estas últimas semanas se han publicado informaciones cuando menos sorprendentes sobre el túnel que se proyecta para conectar en el futuro España y Marruecos, una mega obra submarina y de la que hablamos en un vídeo del canal y que, según dichas informaciones, podría acelerar sus trámites y pasos para tratar de tenerlo listo para la cita mundialista. Algo cuando menos irrisorio, teniendo en cuenta la magnitud, coste y complejidad de esta mega obra. Otro país que debe dar noticias ferroviarias en los próximos tiempos es Arabia Saudí, flamante seleccionado en solitario para organizar el siguiente Mundial de Fútbol, el de 2034, y que, como en Qatar, se celebrará en invierno y que tiene por delante una década para mejorar y modernizar sus infraestructuras, incluyendo las ferroviarias urbanas e interurbanas, por lo que no sería de extrañar que tengan planes de una fuerte inversión, entre otras, en líneas de alta velocidad, donde su tren del desierto, conocido aquí como AVE a la Meca, que arrastra todos los años unas grandes cifras de viajeros, sea expandida a más ciudades del país que además acojan partidos de ese mundial, y en donde aquí sí, las empresas españolas podrían estar entre las favoritas tras su exitosa relación y experiencia en la línea entre Medina y la Meca, donde recientemente se daba a conocer su mejora en trenes y capacidad, donde Talgo fue la empresa elegida para dar dicho servicio, un país al que habrá que estar muy atentos ante posibles novedades para contarlas. Por último, y ya fuera de las citas mundialistas, estos días hemos conocido una noticia ya más que anunciada, pero ahora confirmada: la alianza entre ALSA y Ecorail para entrar definitivamente en el sector ferroviario de alta velocidad. Las dos compañías llevan 3 años trabajando juntas para este salto y ahora buscan un socio financiero tras planear inversiones conjuntas de más de 600 millones de euros. Esta alianza no es más que el primer paso de un largo camino por recorrer todavía, aunque todo apunta a que la idea de esta nueva firma sería entrar con fuerza en las líneas y rutas del norte peninsular, donde la competencia a día de hoy no ha llegado y donde parece que, por las especiales características de la red en esta zona del país, ni Wigo ni Irio tienen planes a corto plazo para hacerlo. Así, las rutas con Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco podrían ser las principales ambiciones de este proyecto, donde quedan muchas etapas por cumplir, como por ejemplo la compra de trenes para esos servicios. Aún así, este anuncio es muy importante, ya que sería la tercera marca en entrar en el mercado además de Renfe, y podría tener planes que vayan más allá de las rutas ya más que explotadas en la mitad sur y este del país, por lo que no le quitaremos ojo de encima. Como veis, muchos planes y proyectos por delante que parece darán que hablar y que contaremos cuando haya novedades. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.